Un abrazo cariñoso a todos los guayaquileños y guayaquileñas. Recién nomás terminamos nuestro mes juliano y a la distancia siempre extraño la hermosa ciudad de Guayaquil. Pero bueno, ya habrá tiempo y oportunidad de ir a respirar aire fresco en la bella ciudad. Eh, Hoy vamos a encontrarnos con un tema que es la vida y el proyecto de Jesús. Lo vamos a hacer en dos momentos. Hoy procuraremos ver la vida de Jesús y en una siguiente sesión veremos el proyecto de Jesús. ¿Sí? Eh, Partamos de una constatación que a mí me parece importante dejarla planteada desde el inicio, ¿no? Y es una pregunta que siempre me gusta hacerla al iniciar este tema, que no busca una respuesta pública, que no busca una respuesta en voz alta, sino una respuesta muy personal y muy íntima. Y es la pregunta por qué tanto usted conoce y se ha dejado conocer por Jesús. ¿Usted realmente ha tenido una experiencia de Jesús de Nazaret? ¿Usted, como los discípulos de Maús, ha sentido que arde su corazón cuando Él le habla? Permítanme, antes de empezar con el tema, hacer una reflexión un poquito más a fondo, ¿no? Yo algunas ocasiones en algunos foros he cuestionado fuertemente cuando en la iglesia nos invitan a un proceso de nueva evangelización. Y digo, primero porque no puede haber una nueva evangelización cuando la evangelización es la misma, que no es otra cosa que conocer a Jesús. Y segundo, porque me pregunto, ¿realmente nosotros, latinoamericanos, latinoamericanas, ecuatorianos, ecuatorianas en general, fuimos evangelizados? ¿Nosotros nos dieron la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús, a quien confesamos nuestro Salvador? ¿O lo nuestro ha sido simplemente una formación catequética que nos metieron a lo largo de la historia, ¿no? Nuestros ancestros indígenas y negros se vieron de alguna manera obligados a creer, porque era o creer en la cruz o caer bajo la fuerza de las espadas. Y eso hizo que nuestros pueblos, por sobrevivencia, terminen volviéndose cristianos, pero muchos de ellos sin haberse tenido una verdadera experiencia de encuentro con el Señor. Y eso se nos ha ido transmitiendo a lo largo de los siglos y de las generaciones hasta nuestro tiempo. Y la mejor forma de demostrar eso es que a mí no me extrañaría, y lo digo con todo el respeto, pero con absoluta libertad de mis colegas aquí presentes, eso digo, no me extrañaría que muchos de los que estamos aquí presentes nos declaramos católicos en nuestras convicciones religiosas, pero igual creemos en la brujería, igual creemos en la suerte, igual creemos en el azar, igual creemos en reencarnaciones y otras cosas que no hablan de nuestra propia fe. Y no les culpo a ustedes ni culpo a nadie, porque eso es fruto de aquello. Bien, era una reflexión para empezar, porque el tema de hoy, más que un tema de formación académica, pretende ser un tema de formación muy humana. Es decir, quiero invitarlos a que no solamente nos quedemos con los datos que vamos a dar, que ciertamente son importantes, sino que intentemos ir como haciendo un paralelo entre ese Jesús y nuestra propia vida. Al final de cuentas, de lo que se trata aquí es de aprender a confiar en Jesús. Y si todavía puedo estirar un poquito la paciencia de ustedes, permítanme una confesión de fe muy personal. Yo digo que es siempre un buen negocio confiar en Jesús. A veces nosotros los seres humanos nos dejamos llevar por nuestra racionalidad y por nuestra supuesta capacidad de discernir problemas y tomamos decisiones muy humanas que generalmente, miren lo que voy a decir, a veces puede ser que nos hagan bien a nosotros, pero a veces nuestra alegría se cultiva sobre el sufrimiento de otros. Y en unos cuantos casos, la alegría no es ni para otros ni para nosotros. Es buen negocio confiar en Jesús. Es buen negocio poner la vida y los problemas en sus manos y dejar que Él poco a poco nos vaya orientando, ¿no? No siempre lo que nosotros queremos es lo mejor. A veces nuestros límites
humanos suelen ser un poco egoístas y siempre estamos buscando la satisfacción del momento y para nosotros, ¿no? Pensar en el bien común, pensar en la felicidad del otro es algo que a veces nos cuesta. Entonces, con este sentimiento, les invito a que este tema lo reflexionemos mucho más a fondo. De una vez les adelanto, la tarea de esta semana no tiene nada que ver con los temas que vamos a hacer. La tarea de esta semana es una tarea en la que usted va a hacer un pequeño ensayo, una paginita, básicamente tratando no de responder a los demás, sino de responderse a usted mismo por quién es Jesús en su vida, qué papel cumple él en el seno de su hogar. ¿Sí? Ahora bien, para empezar entonces el tema propiamente del día, permítanme usar también una figura un poco chabacana, popular, pero necesaria, ¿no? A mí me causa gracia cuando dice una persona, no sé, le dicen a Marianita, ¿qué vio usted en su esposo cuando lo conoció? Y dicen cosas maravillosas, ¿no? Sus buenos sentimientos, que era un hombre trabajador, solidario, y no nos engañemos, eso es momento segundo. Eso se da después de un primer momento, ¿verdad? Un primer momento cuando uno conoce a una persona siempre tiene que ver con el espectro físico. Y ahí hay variedad, ¿no es cierto? A lo mejor allí uno se encuentra con que a Marianita lo primero que le llama la atención de un hombre es el cabello corto, porque no le gusta el cabello largo. Y a lo mejor a Master Gisela dice, no, yo prefiero ver unas manos que estén limpias, unas uñas limpiecitas, ¿no? A lo mejor Anira dice, no, yo prefiero ver la estatura. O Grace dice, yo me gusta verle los dientes que estén limpios, qué sé yo. Pero siempre es algo físico, una primera atracción. Es lo primero que atrae y eso inicia una relación en la que uno se toma un café, un jugo, sale al cine, a caminar, conversan, chatean y poco a poco se van descubriendo otros valores, ¿no? Permítanme, voy a pagarle a Antonieta que está encendido. ¿Dónde estás, Antonieta? Ya, Valdemar. Ya. Tengan la bondad los que tienen encendido su micrófono, si lo pueden apagar. Entonces les decía, luego uno conoce algo más de la persona y es cuando uno toma una decisión. Continuar adelante en una relación porque siente que se está enamorando, que esa persona se convierte como en una persona que me complementa en mi vida. O a veces uno dice, no, linda persona, guapa, bonito, pero no me llena. Entonces hasta ahí llegamos, quedamos como amigos y en algunos casos quedamos como conocidos. Y en los casos peores quedamos hasta como desconocidos. Entonces, en esta primera parte, vamos a tratar de acercarnos a Jesús. ¿De acuerdo? Si alguien quiere anotarlo, esta parte sí anótela porque es muy importante. A veces nosotros usamos indistintamente Cristo, ¿sí? Y hay que usarlas con propiedad. Cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos hablando de un hombre que vivió hace poco más de 2000 años y del quien hay evidencia no solo bíblica, sino extra bíblica, es decir, en otros documentos que nada tienen que ver con la Biblia, nosotros encontramos evidencias de la existencia de un hombre llamado Jesús que vivió en Israel hace 2000 años y que fue crucificado y que causó un profundo impacto por su estilo de vida. De eso hay evidencia. Ese Jesús es un personaje histórico. Cuando nosotros hablamos de Cristo, estamos hablando de la confesión de fe. Es decir, al conocer yo a este Jesús, su vida, su proyecto, cómo puede terminemos creyéndole a Él y terminemos confesando nuestra absoluta confianza, nuestra fe en su proyecto y nos declaremos discípulas y discípulos. Entonces nosotros en la fe lo declaramos Cristo. ¿Se puede hablar de Jesús sin tener fe? Sí, sí se puede. Igual que nosotros podemos hablar de Macondo o podemos hablar de que solamente podemos tener datos. ¿Se puede hablar de Cristo sin tener fe? No, porque entonces nos estamos engañando. Cuando yo digo que creo en Cristo, cuando en la Eucaristía, en el momento de la consagración, yo digo Señor mío y Dios mío, estoy poniendo en juego mi vida.
Y como discípula y discípulo, estoy dispuesto a aceptar su invitación de ir hasta los confines de la tierra, anunciar el reino de Dios y estar dispuesto a asumir las consecuencias que eso implica. Entonces, aclarado estos asuntos, vamos entonces en una primera instancia a conocer quién es Jesús. Esta presentación, como ustedes saben, la van a tener luego disponible para que puedan utilizarla en sus trabajos, en sus catequesis, en las tareas que ustedes realizan, ¿sí? No se olviden también que tanto Lauren como yo, e incluso Katy, todos estamos siempre prestos si tienen alguna duda, inquietud, a que nos escriban, pregunten, ¿sí? Veamos entonces algunos datos de Jesús en general. Lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿quién es Jesús? Entonces veamos un perfil humano. Curiosamente, lo primero que tenemos que destacar es que su nombre es Jesús, ¿sí? Y eso es importante. El nombre dice mucho de las personas. Quizás últimamente no, porque no sé si se han dado cuenta, en los últimos 30, 40 años, ya los nombres se ponen por modas, ¿no es cierto? Entonces, Master Gisela, usted vio una novela que se llamaba Rosa Salvaje y le puso a su hija Rosa Salvaje, y alguien le puso a su hijo Michael Jackson, y no sé, y le ponen todo, ¿no? Pero antes los nombres tenían sentido. Jesús se llama Yeshua en hebreo, Yeshua, de la misma raíz de otro nombre conocido de la Biblia, Josué, Josué, ¿no? Ambos nombres significan Dios salva o Yahvé salva. Es decir, el nombre de Jesús implica ya de por sí cuál era su tarea. Su tarea era buscar la salvación, la dignidad de las personas. Este nombre, Yeshua, se repite 557 veces solamente en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si sumamos todo el Nuevo Testamento, aparece 905 veces. Atención, no siempre referida a Jesús, el de Nazaret. Hay otros Jesús en la Biblia, ¿eh? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay un personaje que se llama Jesús ben Sirá, ¿sí? Que es el autor del libro del Sirácides. Y en el Nuevo Testamento también encontramos en Hechos de los Apóstoles a otro Jesús. Es decir, este nombre no es exclusivo del hombre de Nazaret, sino que otros personajes también lo tenían. ¿Jesús tuvo una familia? Pues sí, sí. Su papá se llamaba José, su mamá se llamaba María. Y antes de que alguien vaya a saltarme aquí en el curso, ¿no? Porque algunos en una catequesis que aprendieron en el colegio, enseguida saltan, pero es que Jesús no tuvo papá, el papá de Jesús es Dios. ¿Por qué dice que fue José? Eso es nuestra confesión de fe. En términos sociales, José es, frente a la sociedad judía, José es el papá. El Evangelio de Mateo, por favor, ahí están los textos para que vayan tomando notas si desean y puedan leer en su Biblia, ¿no? Mateo claramente le dice que el ángel le dice a José que él deberá ponerle el nombre al niño, lo que socialmente significa que poner el nombre es reclamar el derecho a la paternidad. ¿Sí? Igual que hoy, ¿no? Con una diferencia. Cuando uno de los varones presentes, de los profesores presentes, da su apellido a un niño, socialmente está reclamando el derecho de ser papá de ese niño, ¿no? Y a veces también obligación, porque si luego no es responsable por ese mismo apellido, viene la demanda para alimentos. ¿Ya? Entonces, la familia de Jesús Jesús tuvo papá y mamá, se llamaba José y María, y se ve que la relación con José era muy buena, tan buena, que luego Jesús crece y para referirse a su padre va a utilizar una sílaba, un adjetivo propio de los niños. Los niños llamaban cariñosamente a su papá Abba, Abba, que significa papito. Debió ser escandaloso que un hombre adulto como Jesús se refiera al Dios del cielo diciéndole papito. Pero es tan impactante que los evangelios y el resto de libros del Nuevo Testamento no quisieron cambiar ese nombre. Un detalle más ahí que puede servirles a manera por lo menos de curiosidad.
Alguna vez yo me pregunté, ¿y si la relación de Jesús con su padre fue buena, que llamó a Dios Abba, su relación con su madre también debió haber sido muy buena? ¿Cómo se dice mamita en hebreo? Y me puse a investigar y mamita se dice Imma. Se lo deletreo por si aquí quiere tenerlo, ¿no? I-M-M-A, Imma, mamita. ¿Sí? Mamita. Aparte de eso, tuvo más parientes, ¿no? Isabel, que es prima de su mamá, el hijo que tuvo Isabel con Zacarías, que fue Juan Bautista, que vendría a ser para nosotros primo. Y aquí un detalle que a algunos de ustedes les puede causar un poquito de dificultades, ¿no? El Evangelio de Mateo dice que un día a Jesús lo fue a buscar su madre y sus hermanos y hermanas, y nos da el nombre de sus hermanos: Santiago, José, Simón y Judas. Y esto ha llevado a un montón de confusiones, ¿verdad? Para nosotros los católicos decimos que no son hermanos de Jesús porque María fue siempre virgen, y que cuando se habla de esos hermanos se estaría hablando de otros parientes. Para quienes no creen en la virginidad perpetua de María, en algunas iglesias evangélicas dicen que esos hermanos demuestran que María sí tuvo más hijos, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la postura católica desde siempre? Me imagino que muchos de ustedes la habrán escuchado, ¿no? En el catecismo antiguo de la iglesia se decía que Santiago, José, Simón y Judas eran hermanos de Jesús por parte de padre. Es decir, José ya había estado casado antes y había enviudado, dejando de su primer matrimonio estos 4 hijos que serían hermanos por parte de padre de Jesús. Bueno, estas son hipótesis. Yo le voy a dar la que más se acerca, digamos, a la postura bíblica. Entendamos un detalle, queridos profesores y profesoras. Primero, el detalle que no conocemos nosotros. La cultura judía es una cultura de familia ampliada. Para que lo podamos entender, nosotros aquí en Occidente tenemos una familia nuclear. ¿Qué es una familia nuclear? Pues que nosotros creemos que la familia es la que se compone por un papá, una mamá, unos hijos. Y cuando uno de esos hijos decide casarse, decimos que incluso el que se casa busca casa y saco para la plaza, porque es muy dable que él se vaya a vivir aparte porque ha formado su propia familia. Más aún, la gran pelea que nosotros siempre tenemos es que los suegros no se metan en la vida de sus hijos y los hijos no vayan a meterse a la casa de sus suegros. Por eso a mí me gusta el dicho completo: el que se casa busca casa, pero también saco para la plaza. Yo conozco algunos hijos que le dicen a la suegra: suegra, no se meta en mi casa mando yo, pero todos los fines de semana van a meterse a la casa de la suegra a comer, pues. No, pues usted no quiere que su suegra se meta en su matrimonio, pues usted tampoco se tiene que ir a meter a la casa de ella a todo el tiempo a querer comer, ¿ya? Esa es la familia nuclear. En la Biblia existe la familia extendida. ¿Qué significa una familia extendida? Que no existen estas divisiones, sino que todos los que están emparentados pasan a ser hermanos. Es decir, un papá, una mamá tienen hijos, un hijo se casa, la esposa del hijo pasa a ser hermana, lo que nosotros llamaríamos cuñada. Ellos no le llaman cuñada, le llaman hermanos. Y los hijos que ellos tengan pasan a ser mis hijos, no mis sobrinos, mis hijos. Eso es una familia extendida, es otro modelo. Esto ténganlo presente en la Biblia para entender la vida de Jesús, ¿sí? Porque Jesús va a extender mucho más su familia cuando les dice: ¿quién es mi padre, mi hermano? Todos ustedes, todos, no solamente los que corren con la misma sangre y afinidad. Así que concluyamos. ¿Qué podemos decir de los 4 hermanos de Jesús que nos habla el Evangelio de Mateo y sobre todo Mateo? La respuesta que deberíamos dar es: no podemos dar respuesta.
¿Pudieron ser hijas de José y María? Sí, sí, pudieron ser, no tenemos evidencia para negarlo. ¿Pudieron ser hijos solamente de José? Sí, tampoco tenemos evidencia para negarlo. ¿Pudieron ser parientes de Jesús, no necesariamente hijos de José y María? También es posible. Y yo creo que en el fondo lo que tenemos que destacar es que Jesús tuvo familia, que no fue un ser que cayó del cielo y que vivió aislado, que desde pequeño seguramente tuvo con quién jugar, participó de fiestas familiares, de muchas celebraciones. Lo importante de tener una familia, ¿ya? Fecha de nacimiento de Jesús. Si nos atenemos un poquito al calendario romano, Jesús nació en el año 747 de la fundación de Roma. Esto equivale más o menos al año 6 antes de Cristo. Algunos ya se sorprenderán acá y dirán, oiga, pero no fue en el año 1. No, no fue en el año 1. ¿Sí? Ahí hay un error de cálculo. Miren, hubo un monje, se llamaba Dionisio, Dionisio el Pequeño. Este monje, hacia el siglo IV, se dio a la tarea de organizar cronológicamente los eventos, tratando de buscar o de organizar todo con fechas. Y fue Dionisio el que determinó que Jesús había nacido en este año y nos dimos a la tarea de llamarlo año 1. Entre paréntesis, yo conozco algunas personas que cometen este error y hablan del año 0. No existe año 0. Existe año 1 antes de Cristo y luego se pasa al año 1 después de Cristo. Entonces se dijo, en el año 1 después de Cristo nació Jesús. Obviamente en el siglo V no había herramientas historiográficas para comprobarlo, eso se quedó como tradición. Pero con el tiempo, descubriendo otras evidencias, nos dimos cuenta que Dionisio se equivocó más o menos por 4 o 6 años la fecha. ¿Cuáles son las evidencias para decir esto? Primero, los textos bíblicos dicen que Jesús nació cuando gobernaba Herodes el Grande. Espero que lo recuerden, ¿no? Herodes, el que manda a matar a los niños. Las crónicas, fecha de nacimiento de los reyes de los distintos pueblos y también la fecha de muerte. Y en una de esas crónicas romanas se encontró que Herodes el Grande, había muerto en el año 4 antes de Cristo. Entonces se llegó a la conclusión, si Jesús nace cuando gobierna Herodes, lo mínimo que pudo pasar es que el mismo año en que nació Jesús, murió Herodes. Y eso es el año 4. Ahora, ¿por qué nos vamos hasta el 6? Por otro dato que nos trae la Biblia. La Biblia dice que cuando Herodes mandó a matar a los niños, no sabía quién era el niño que era hijo de Dios al cual los sabios de Oriente buscaban. Solo tenían una evidencia y era una estrella que los había guiado. Herodes manda a llamar a sus sabios y pregunta por esa estrella. A propósito, esa estrella hoy tiene un nombre científico. Es el cometa Halley, visible desde la Tierra más o menos cada 76 años. La última vez que fue visible fue creo que allá por el año 90, si mal no me equivoco, 90, 91. Habrá que esperar unos años más para volver a verlo. Esa es la única evidencia. ¿Y cuando pasó? Los sabios le dicen que fue hace 2 años. Por eso Herodes toma una determinación. No sabiendo quién es el niño, manda a matar a niños que tengan de 2 años para abajo. ¿Ya? Entonces, ahora nadie va a mover el calendario, dejémoslo como está, pero si tuviésemos que reorganizar los eventos y retroceder esos años para llegar al año 1, no estaríamos en el año 2023. Deberíamos estar en el año 2027 o 2029. O sea, Master Gisela,
A la edad que tiene, súmele 6 años más. Mejor que no, ¿verdad? Dejemos las cosas ahí tranquilitas, que estamos felices todos aquí. ¿Ya? ¿Dónde nació Jesús? Bueno, Lucas capítulo 2, versículo 16 nos dice que Jesús nació en Belén, en la famosa casa de pan. Sin embargo, es curioso que a lo largo de toda la vida, a Jesús siempre se lo llamó el Galileo o el Nazareno. Para que nos ubiquemos un poco, Israel, el país de Israel, estaba dividido en 3 provincias. Al norte, la provincia de Galilea; en el centro, la provincia de Samaria; y al sur, la provincia de Judá. Belén, la ciudad que dice Lucas nació Jesús, está en Judá, al sur, cerquita de Jerusalén. Mientras que Nazaret pertenece a Galilea, que está al norte. Es decir, hay una buena distancia de más o menos 90 kilómetros entre una ciudad y otra. ¿Sí? ¿Por qué se dio eso? Bueno, una respuesta plausible que se pudiera entender es que Jesús nació en Belén, pero que lo que dice el texto bíblico, después de huir de la persecución de Herodes, cuando Herodes muere, prácticamente Jesús, todavía muy pequeño, se trasladó con sus padres a Nazaret y finalmente se quedó en Nazaret, ¿no? Algo que nosotros podemos ver, por ejemplo, en Guayaquil. Hay personas que no nacieron en Guayaquil, nacieron en Ambato, nacieron en Riobamba, nacieron en Quevedo, nacieron en Portoviejo, pero desde muy chiquitos se fueron a vivir a Guayaquil y hoy con propiedad dice, pues yo soy guayaquileño, yo nací de alguna manera por accidente en otra ciudad, pero toda mi vida viví en esta ciudad, por lo tanto soy guayaquileño. Y quizás eso explique la razón por la cual a Jesús lo llamaban el Nazareno o el Galileo. ¿Qué idioma hablaba Jesús? Propiamente la lengua de Jesús era el arameo. ¿Qué era el arameo? Un hebreo mal hablado. ¿Sí? Lo voy a decir solo a manera pedagógica como comparación, con mucho respeto, ¿no? Es un poco como el castellano que suelen hablar muchos de nuestros hermanos indígenas. Los que vivimos en la sierra, a veces escuchamos a hermanos cuya lengua nativa es el quichua, que cuando hablan español es una mezcla entre quichua, español, que a veces hay que parar la oreja para entender lo que se está diciendo. Bueno, a manera de comparación, eso es el arameo. Es un hebreo mezclado que no es fácil de comprender a ratos. Es una lengua muy pobre en términos, ¿no? Palabras arameas que utiliza Jesús. ¿Usted recuerda lo que le dijo a la niña que estaba muerta? Talita cum. O la expresión que dice Jesús cuando está en la cruz y está agonizando, ¿no? Eloí, Eloí, lama sabactani. Eso es arameo. La expresión Abba, papito, para referirse a Dios, ¿no? Eso que le dice al sordo cuando le pone saliva en las orejas con barro y le dice Éfeta, ábrete. Son términos arameos. De paso, es una lengua que tiene que haber tenido algún sonido musical que llamaba la atención, ¿no? Una vez más, a manera de comparación, como cuando uno escucha a un cuencano hablar, ¿no? Esos cuencanos uno abren la boca y uno inmediatamente los identifica porque cantan. Usted dirá, bueno, ¿y eso de dónde le sale a usted? Miren, el Evangelio de Juan está narrando las negaciones de Pedro y al llegar a la tercera negación dice que Pedro está en torno al fuego y una empleada lo reconoce y le dice, tú eres del grupo del Nazareno, lo reconozco por tu forma de hablar. Pedro también hablaba arameo. Es decir, tratemos de hacernos la idea, cuando Jesús abría la boca para tratar de hablar del reino de Dios, tiene que haberle quedado complicado porque él era un campesino con un lenguaje muy limitado y con un acento que seguramente causaba más de alguna burla. Quizás esto explique por qué Jesús prefiere hablar en parábolas, es decir, con pequeños cuentos, para evitar tener que dar explicaciones muy largas, porque no le ayudaba el lenguaje. Con todo, pareciera ser que a más de arameo, Jesús algo debió saber de hebreo,
¿Por qué lo decimos? Porque Lucas en el capítulo 4 dice que un día Jesús regresó a su pueblo, a Nazaret, fue a la sinagoga y lo invitaron a leer y a explicar la escritura. Jesús desenrolló el libro y empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí. Resulta que según la religión judía, las sagradas escrituras debían ser leídas en hebreo, que era la lengua en la que ellos sentían que Dios se había revelado, en ninguna otra lengua. Entonces se llega pues a una conclusión lógica: si Jesús hizo esa lectura en la sinagoga, debió hacerla en hebreo. Y de paso sospechamos que también pudo saber algo del griego. ¿En qué nos basamos para decir eso? El griego en la época era la lengua comercial, ¿no? Como hoy de alguna manera lo es el inglés. Todos necesitamos saber algo de inglés como para defendernos, ¿no? Aunque sea unas pocas palabritas. ¿No? En esa época no era el inglés, sino el griego. Y hay una conversación que despierta nuestra sospecha. Cuando a Jesús ya lo apresan y se lo llevan a Poncio Pilato, tienen un debate, una conversación entre ambos. Pilatos es romano, su lengua materna es el latín. Difícilmente podemos creer que Jesús haya aprendido latín porque nunca hablaba con romanos. Y también muy difícil creer que Pilato haya aprendido arameo. Lo más probable, o cabe la posibilidad, es que se hayan comunicado en griego. ¿Ya? Eso es un poquito, ¿no? ¿Qué estudios hizo Jesús? Bueno, Jesús estudió. En el tiempo de Jesús había tres tipos o tres niveles de formación, ¿no? El primero era la formación doméstica, como todos ustedes, profesores. Yo entiendo que todos ustedes han tenido una formación doméstica, ¿no? Esa que recibimos en casa antes de ir al colegio. En casa a nosotros nos enseñaron a sentarnos, a pedir permiso, a dar gracias. En algunos casos nos enseñaron algunas oraciones, cómo comportarnos si nos llevaban a misa o si uno iba a una fiesta, ¿no? Cuántas veces la mamá de uno lo corregía. Bueno, ahí fuimos recibiendo una educación, que no peleemos con los hermanos, etcétera, etcétera. Jesús debió haber recibido una formación en casa de parte de su mamá y su papá. De parte de su madre, de María, Jesús debió haber aprendido las oraciones que se hacían durante el día, debió haber aprendido cosas de la casa, ayudar a barrer, a coger el agua, etcétera. Y de parte de su papá, normalmente los padres enseñaban la profesión, que era hereditario, ¿no? En el caso de Jesús, la tradición nos dice que fue carpintero. Ya veremos que eso más bien significa artesano dentro de un momento, ¿no? Entonces, José le habrá enseñado una profesión. Esa formación doméstica iba más o menos hasta los 12 o 13 años. A esa edad, los varones, exclusivamente los varones, iban a la sinagoga del pueblo, donde el rabino del pueblo les enseñaba eso que ven ustedes en la pantalla, la Hagadá, la Hagadá. ¿Qué era la Hagadá? Para que nos entendamos hoy, era como la formación de la catequesis. Todos en una determinada edad fuimos a una parroquia donde nos enseñaron el catecismo de primera comunión y de confirmación, bases elementales de nuestra fe, ¿no es cierto? Ahí se aprenden los 10 mandamientos, las obras de misericordia, las principales liturgias, cómo se celebra, todos esos detalles. Y eso era obligación para todos los niños en el tiempo de Jesús. Esta formación de la Hagadá duraba más o menos un año, y al terminar, ya los padres habían hecho tratos, arreglos para casarlos. La mayoría de los jóvenes ya tenían entonces en ese momento una esposa e iniciaban su vida como adultos. ¿Sí? La mayoría de ellos. Unos pocos, probablemente con alguna posibilidad económica, querían avanzar en su formación y contrataban un rabino que les enseñaba eso que ven allí en la pantalla, la halakha. ¿Qué era la halakha? Una formación ya más moral,
Me explico. Una cosa es en el catecismo aprender los 10 mandamientos. Y otra cosa es estudiar a fondo el significado moral, exegético, hermenéutico, las aplicaciones de los 10 mandamientos, etcétera. Si seguimos con este ejemplo, todos los presentes probablemente hicieron Hagadá, es decir, catequesis de primera comunión. Algunos de ustedes hoy están intentando hacer algo de Halaká, es decir, una formación un poquito más profunda. Yo lo hice, lo ha hecho Lauren, que nos hemos dedicado algunos años a estudiar. Jesús solo hizo formación doméstica y Hagadá. Nunca llegó a la Halaká, porque él no tenía los recursos económicos para pagar un rabino. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de alguien que lo haya hecho todo esto? Sí, Pablo. Hechos de los Apóstoles dice que Pablo hizo la halacá a los pies del rabino Gamaliel, que era el más prestigioso rabino de la época, lo que quiere decir que la familia de Pablo tenía muchos recursos económicos. ¿Ya? Dentro de sus estudios, ya lo dijimos hace un rato, Jesús sabía leer. Hemos dicho en Lucas 4 que un día Jesús entró en la sinagoga, desenrolló el libro y empezó a leer al profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Y también creemos que sabía escribir. Hay un texto que lo insinúa, no es claro, pero lo insinúa, ¿no? Juan capítulo 8. Si no recuerdan el texto, es cuando a Jesús le traen a una mujer encontrada en adulterio y quieren que Jesús la apedree. Y dice el texto que Jesús se agachó y empezó a hacer cosas con su dedo en el piso, ¿no? El verbo, si bien puede ser que Jesús escribió, también significa que se puso a hacer trazos, es decir, o bien Jesús se puso a escribir o se puso a hacer bolitas, palitos, rayitas, ¿no? Pero bueno, en principio, si alguien sabe leer, sabe escribir, ¿no? Su oficio. Siempre se nos dijo que Jesús fue carpintero, ¿verdad? Traduciendo una palabra aramea, teuctón, perdón, un griego, no es hebreo. El griego teuctón. Pero propiamente, teuctón no debería traducirse como carpintero, sobre todo porque para nosotros carpintero es el que trabaja la madera, hace casas, mesas, sillas. Y en el tiempo de Jesús, primero, no existían las camas, no existían las mesas. Quizás la única tarea en madera que podía hacer era puerta, pero no todo el mundo en su casa tenía puertas. Es decir, como carpintero Jesús hubiera comido la camisa porque no había trabajo. Propiamente teuctón habría que traducirlo como artesano, ¿sí? O una palabra que hay en Guayaquil que a mí me encanta, que alguna vez la habremos usado. Seguramente ustedes tienen hasta algún pariente. Yo tenía un tío que ya murió que era eso, ¿no? Ese señor al que con mucho respeto en Guayaquil le llamamos el maestro. Una persona que no es que tenga mucho estudio, no es que tenga mucha formación, pero tiene una habilidad y es electricista, mecánico, carpintero, albañil, sabe de todo un poco y trabaja en lo que le salga. Eso fue Jesús. Seguramente Jesús, cuando llegaba la época de sembrar, iba a hacer los arados para sembrar las semillas. Y mientras la semilla iba germinando, probablemente Jesús iba al lago Nazaret y se ponía a pescar para llevar pescadito a la casa. Y si por ahí resultaba que tenía que arreglar un techo, pues Jesús lo hacía, de todo un poco. Por eso debió ser un oficio muy apreciado y por eso Jesús debió ser conocido, porque era un buen artesano que servía a todo el mundo. Quizás por eso llama la atención que poco tiempo después Jesús ya aparece hablando como profeta, y eso hace que todos los vecinos de Nazaret se pregunten uno al otro: ¿no es este Jesús? ¿Acaso no conocemos a su mamá y a su papá? ¿Cómo así que ahora nos viene a decir que es profeta? Si toda la vida Jesús había sido un artesano humilde. Posición social. Otra cosa que hay que aclarar mucho, ¿no? A veces a nosotros se nos ha dicho que Jesús fue pobre. Y cuando nosotros hablamos de pobreza, lo hacemos a partir de un concepto economicista de pobreza, ¿sí?
lo cual no es bíblico. Me explico. Para nosotros, desde un concepto económico, pobre es el que no tiene acceso a bienes materiales, ¿verdad? Entonces, pobre es el que no tiene casa, pobre es el que no tiene la comida, pobre es el que no puede estudiar, pobre es el que no tiene ropita, pobre es el que no puede ir al médico, ¿no es cierto? Ese concepto es nuestro. En la Biblia no hay un concepto económico. En la Biblia la pobreza se mide por prestigio social. Por favor, que quede claro esto. Lo voy a decir de otra manera entonces. Mientras más rechazo social tenía la persona, más pobre era considerada. Lo repito, mientras más rechazo social, más pobre la persona. En ese sentido, Jesús no fue pobre. Jesús es varón. Más pobre que Jesús, todas las mujeres que eran rechazadas socialmente. ¿Sí? Jesús es un hombre sano. Más pobre que Jesús, todos los enfermos que eran considerados como rechazados por Dios y castigados con una enfermedad. Más pobre que Jesús, los extranjeros que eran considerados impuros. Más pobre que Jesús, quienes ejercían profesiones consideradas impuras, por ejemplo, aguateros, carniceros, recaudadores de impuestos, que vivían en permanente impureza y por lo tanto permanente rechazo social. Esto se lo digo de otra manera. Rechazados sociales en el tiempo de Jesús, mujeres, enfermos, quienes tenían oficios impuros, los extranjeros. Nada de eso tuvo Jesús. Por lo tanto, Jesús era un hombre que socialmente no tenía dificultades. La gran novedad de Jesús es que no teniendo problemas sociales, toma la decisión de dejarse, para entenderlo, dejarse invadir por la pureza, la impureza. Jesús no tiene problema que las mujeres lo toquen y lo dejen impuro. No tiene problema en hablar con extranjeros y quede impuro. No tiene problema en acercarse a enfermos, a recaudadores de impuestos y quede impuro. Y a Jesús no le importa. No le importa porque sencillamente lo que él dice es, yo he venido para que tengan vida. El médico no viene por el sano, viene por el enfermo. Yo digo, por ejemplo, a estas alturas podemos hacernos una pregunta, ¿no? Uno pudiera preguntarse hoy a los distintos colegios, Javier, Mariana, que estoy viéndolas ahora en pantalla, ¿no? María, ¿quiénes son los pobres, los rechazados sociales hoy? ¿Quiénes son los marginados? ¿Quiénes son los que viven en su conciencia el desprecio de los demás? Y preguntarnos cuál es nuestra actitud frente a ellos. También somos de los que rechazamos. Por poner solo un ejemplo, para no entrar en conflicto ni mucho menos, ¿no? Hace apenas 25 años abandonamos nuestro país por miles, porque la situación era tremenda. ¿Y cuántos de ustedes hace 25 años eran niños? Y les tocó llorar viendo que su papá, su mamá, hermanos tuvieron que emigrar y se fueron a España y a Estados Unidos, Italia, Alemania, y nos quedamos solos y sufrimos. Y esos parientes que se fueron a otros países a ser maltratados, humillados, explotados. 25 años después, pareciera que nunca nos pasó eso y hoy nos damos el lujo de querer maltratar, pisotear, denigrar a unos venezolanos que llegaron a este país exactamente con las mismas necesidades por las cuales los ecuatorianos en un momento decidimos migrar, por hambre, por necesidad. Pensémoslo un poquito. Avancemos un poquito, religión. Alguna vez en un examen le pregunté a los estudiantes quién religión de Jesús y no faltó el bandido que puso que Jesús fue cristiano y poco más que hizo hasta la primera comunión, pues casi que pierde el semestre. Jesús no fue cristiano, por si acaso, ¿no? No fue católico. Jesús fue judío. Jesús nació judío, vivió como judío y murió como judío. ¿Sí? El cristianismo en cuanto a religión no depende directamente de Jesús.
Ese será digamos, la inspiración del Espíritu Santo a la cual van accediendo lentamente los seguidores de Jesús. Ellos son los que poco a poco se van alejando de la religión judía hasta formar una nueva experiencia religiosa que hoy conocemos generalmente con el nombre del cristianismo, es decir, todos los seguidores de Cristo. Y cristianos somos todos. Ya dejémonos de andar confundiendo eso. No sé si usted lo ha escuchado alguna vez algún evangélico que viene y dice, yo soy cristiano. Usted es cristiano y usted dice, no, yo soy católico. Cuando la respuesta correcta es sí, yo también soy cristiano. Yo también sigo a Cristo, solo que yo sigo a Cristo desde la religión católica. Usted lo sigue desde la religión evangélica, anglicana, luterana o cualquier otra denominación. Pero a mí sí me da pena que los católicos nos hemos dejado de alguna manera quitar nuestra definición. Les recuerdo que la primera vez que fueron llamados cristianos, nos dirá el libro de Hechos de los Apóstoles, fue en la comunidad de Corintio. Allí por primera vez los llamaron cristianos. Bueno, Jesús fue judío. Jesús vivió como judío y nunca tuvo problema en vivir su fe. Por eso Jesús todo el tiempo va a las fiestas de Pascua, a los tabernáculos, las tiendas. Jesús hace las purificaciones, paga los impuestos, va al templo, va a la sinagoga, lee la palabra, porque él es creyente. El problema de Jesús es que se volvió crítico, no con la religión de su pueblo. Jesús se vuelve crítico es con las autoridades de su pueblo. A ellos es que les dice que son hipócritas, porque ponen la ley por encima de la persona. Y eso es algo que hasta hoy deberíamos recuperar de Jesús. Siempre la persona está por encima de la ley. La ley nosotros las creamos para poder convivir socialmente. Es una forma de poder respetar los espacios, pero hay momentos determinados en que tenemos que aprender que la persona está por encima. Y finalmente, veamos que Jesús fue soltero. Soltero, no solterón. Hay una gran diferencia entre ser soltero y ser solterón. ¿Por qué Jesús no se casó? Habrán ustedes alguna vez escuchado una crítica que se nos hace, ¿no? Que eso era imposible, porque en el tiempo todos los hombres se casaban. Mentira. En el tiempo de Jesús y antes tenemos muchos ejemplos de hombres célibes. El mismo Juan Bautista, ¿sí? Los esenios, que no se casaban comprometidos por un ideal. Cuando decimos que Jesús fue soltero, no es porque Jesús rechace el matrimonio o piensa que el matrimonio es malo. Al contrario, en su predicación Jesús sale a defender el matrimonio. Quiero que, no sé si recuerdan, en aquel tiempo Jesús era muy común que los varones se divorcien de la mujer por cualquier tontería. Muy común que las repudien, ¿no? Y era muy común, por ejemplo, que cuando ya la esposa les había dado 4, 5, 6 hijos y ya se ponía un poquito viejita, ya no estaba tan guapa como antes, el hombre busque cualquier pretexto para divorciarse. A que se le pasó la sal de la comida, ya la repudiaba. Y quiero que sepan que en esa época repudiar a una mujer era botarla a la calle y de alguna manera dejarla sin ninguna seguridad. Por eso es que Jesús les dice, vea, esa norma la dio Moisés porque habían problemas en esa época, pero yo les digo ahora, ¿sí? Lo que Dios une, que no lo separe el hombre, pero no se refiere a otro hombre, se refiere al esposo. El esposo no tiene ningún derecho a repudiar a su mujer, porque como decimos hoy en el catecismo, la relación de una pareja es en la salud, en la enfermedad, en la juventud, en la vejez, cuando estábamos guapos y ahora que ya no estamos tan guapos. ¿Sí? Que nadie separa. Jesús valora el matrimonio. Si Jesús no se casa, es porque tiene una profunda experiencia de Dios que lo llama a construir una sociedad de iguales, con dignidad para todos. Eso que llamamos el reino de Dios y sobre el cual volveremos la próxima semana. Completemos esta visión de Jesús con algunos sentimientos que Jesús vive, ¿no? Marcos 10:14 nos dice que Jesús tenía un cariño especial por los niños. Y ustedes que son profesores saben que mientras más pequeños los niños,
Uno no les puede dar la confianza porque si usted le da la confianza, juegan, molestan. Yo cuando tenía a mis hijos pequeños los revisaba desnudo de arriba abajo a ver dónde estaba el botón para desactivarlos, porque tienen una energía, ¿no? Y parece que Jesús le daba confianza y los muchachos jugaban, le agarraban la ropa, lo despeinaban, tanto que en un momento los discípulos se sienten molestos y quieren espantar a los niños. Y Jesús se enoja y dice, quieto, no toquen, dejen que los niños vengan a mí y juega con ellos. No hay nada más sagrado que dejar que, si los niños dicen que usted tiene que jugar con ellos, uno tiene que jugar con ellos y dejar que esa creatividad salga. Que Dios nos libre de escandalizarlo. Y eso lo dice Jesús, ¿no? Pobre de aquel que escandalice a un niño. Más le valdría ponerse una piedra en el pescuezo y tirarse al río Guayas. ¿Mm? Jesús se deja impresionar por los demás, no se la sabe toda. Ve la generosidad de la gente y Jesús destaca eso. Se deja sorprender por una viuda que deposita una monedita en el templo. Jesús se conmueve hasta las lágrimas y Jesús es llorón, llora cada rato, llora por la ciudad, llora por su amigo Lázaro. Permítanme que les cuente una anécdota. Cuando yo viví en el África 3 años de mi vida, viví en una cultura muy parecida, donde cuando alguien moría, todos teníamos la obligación de llorar, porque si alguien no lloraba, la gente empezaba a murmurar, este lo mandó a matar, por eso está contento. Entonces imagínense usted este pobre ecuatoriano viendo un negro muerto, ¿y de dónde me salen lágrimas? Pues ese muerto no es mío. Entonces yo hacía esfuerzos para pegar gritos, me golpeaba la pared, contra la pared, la cabeza, tenían que agarrarme y me decían, ya, tranquilo, tranquilo, resignación. Y yo por dentro me reía, yo decía, si mi madre me viera en estas bobadas que me tocó hacer. Se los destaco es para que vean que cuando muere Lázaro, todos están llorando, pero todos se callan sorprendidos porque Jesús solito llora más que todos, porque llora por su amigo que se ha muerto, ¿no? Jesús de vez en cuando se resiente. ¿Usted alguna vez se ha resentido? Tranquilo, Jesús también se resintió. Un día cura a 10 leprosos, nos dice Lucas capítulo 17, y los manda a que se laven. Y al rato regresa uno para decirle gracias. Y Jesús se resiente. ¿Y los otros 9 por qué no vienen? ¿Acaso no los curé? Malagradecidos. ¿Eh? Jesús llora, es apasionado. Cuando Jesús se enoja, utiliza un lenguaje muy fuerte, muy, muy fuerte. Marianita Negrete, si a usted le insultaran a su mamá, ¿a usted le ofendería eso? ¿Le molestaría? Me imagino que sí, ¿verdad? Pero usted se imagina a un Jesús que venga a decirle a usted raza de víbora. Ahí le está insultando no solo a su mamá, ahí caen sus hermanas, sus hijas, tías, abuelas, primas, toda la generación. Y cuando Jesús se enoja, le dice raza de víbora, sepulcros blanqueados, hipócritas, emelecistas. No, no, perdón, emelecista no dijo, se me salió, eso lo dije yo. Mil perdón a la hinchada de Melé, mil disculpas, se me salió. Es apasionado. Jesús es amigo. Saben que hay dos textos que a mí me conmueven mucho el alma de Jesús. El primero es cuando está dando la comunión. Jesús ya intuye que Judas está jugando cochino, que Judas lo está traicionando, que Judas está vendiéndolo. Y sin embargo Jesús con mucha delicadeza le da la comunión. Y después lo mira con mucho respeto y le dice, Judas, lo que tienes que hacer, anda a hacerlo. Y cuando Judas regresa con los soldados y le da el beso para traicionarlo, miren, a mí me conmueve hasta las entrañas. Es la única vez, escuche bien, profesora, lo que voy a decir, es la única vez que Jesús se refiere a una persona en concreto llamándolo amigo. Y es a Judas. Judas le da un beso en la mejilla y Jesús le dice, amigo, con un beso me traicionas. Porque Jesús entiende algo que a veces nosotros no entendemos. Ni lo entendemos con los amigos y a veces ni siquiera con nuestras esposas.
Creemos que amigo o esposa es la persona que tiene que estar todo el tiempo atendiéndonos, comprendiéndonos, ayudándonos. No entendemos que la verdadera amistad no es lo que los demás hacen por mí, es lo que yo hago por ellos. Y no espero nada. Yo no espero nada de mi amigo. No espero nada de los profesores del Bernardino. Amarlos, darlos. Si ustedes lo reconocen y lo agradecen, bendito Dios. Pero si no, yo sigo queriendo, sigo sirviendo, porque yo no soy amigo para que me atiendan, soy amigo para ayudar. Eso lo entendió Jesús y lo entendió muy bien, muy bien. ¿Mm? Algunos condicionamientos humanos que sufre Jesús, que también los tuvo, ¿no? Siente hambre, sed, cansancio. Hay un texto que a mí me apasiona de este Jesús. Un día Jesús se sube con los discípulos a la barca. Parece que el día ha sido muy intenso, mucho trabajo. Y cuando se suben a la barca, Jesús se va a una esquinita, coge un poco de ropa, hace una almohadita y se acuesta a dormir. Y se quedó, todos tenemos un compañero docente que cuando se duerme es un tronco, ¿no? Ya puede haber una balacera y no se despierta. Yo tenía un amigo que podía ver balacera, terremoto y no se despertaba, pero olía pollo y ya estaba despierto. Jesús era un tronco para dormir, porque dice el texto que era medianoche y se desata una tormenta, una tempestad que hacía crujir el barco al punto que parecía que se iban a hundir, que iban a naufragar. Y los discípulos gritan desesperados porque se pueden morir ahogados. Y Jesús dormido. Es tanta la desesperación de Pedro que se le acerca a la oreja y literalmente le grita en la oreja, Jesús, que nos hundimos, caramba, haz algo. Y Jesús se levanta todo asustado y solo pega un grito, hagan silencio. Y se da la vuelta y sigue durmiendo. Pero a la voz de hagan silencio, dice que la naturaleza se cayó. Tanto que los discípulos se miraban unos a otros y se preguntaban extrañados, ¿quién es este hombre que hasta la naturaleza lo cree? Jesús sufre hambre. Oiga, y si usted me pregunta a mí cuál es el rasgo que más destaco de Jesús, es que come. Jesús, donde lo invitan a comer, cae. ¿Sí? Es más, hay un texto que denota hasta un cierto descaro de Jesús. Un día Jesús va caminando con los discípulos y parece que nadie se ha manifestado con la comida del día. Y entonces Jesús va avanzando y hay un patuchito, un chiquito, que no lo alcanzaba a ver porque no lo dejaban, y corre y se adelanta y se sube a un árbol para desde el árbol verlo a Jesús, ¿no? Su nombre era Zaqueo. Y cuando Jesús pasa, levanta la mirada, lo mira a Zaqueo, y hay que saber que Zaqueo era odiado porque era un recaudador de impuestos. Y a los recaudadores de impuestos los judíos le tenían odio. Pero Jesús más puede el hambre y le dice, Zaqueo, bájate del árbol, hermano, que quiero comer contigo. Y va a comer con Zaqueo. Jesús siente tentaciones, claro. Si sentir tentaciones es parte de nuestra humanidad. Queridos docentes, si usted alguna vez se ha sentido tentado, si alguna vez ha tenido tentación, tranquilo. Eso solamente denota que usted es un ser humano. Ahora denote que usted es una persona libre y no caiga en la tentación. ¿Me explico? Sentir tentaciones no es malo. Lo malo es caer en la tentación. Jesús sintió tentaciones, pero supo vencerlas básicamente como se vence una tentación. Estoy hablando con docentes, muchos de ustedes seguramente casados, personas adultas, pero valga la pena, me disculpo si hago sentir a alguien demasiado niño, ¿no? Pero a mis estudiantes muy jovencitos, cuando me preguntan ellos cómo saber que uno está siendo tentado, porque hay que reconocer, pues no, hay gente que cree que el diablo tenta para que usted se vaya a tomar. ¿Y qué gana el diablo viéndolo usted borracho? Sea maduro, pues no le eche la culpa al diablo. Ah, es que el diablo me tentó a tomar. No, diga yo. No resistí la tentación. Ah, es que yo abusé de esta mujer porque el diablo me tentó. ¿Y qué gana el diablo con eso? Mujer, yo sí te amo. Fue el diablo el que se me metió a través de esa mujer y por eso fue que te traicioné. ¿Y qué gana el diablo con eso? Perdóneme, las verdaderas tentaciones tienen que aparecer como algo que aparentemente es bueno. Fíjense la primera tentación de Jesús. 40 días sin comer. Y el diablo le dice, cómete un pan. Díganme dónde está la tentación, pues allí.
Entonces, cuando mis jóvenes estudiantes me preguntan cómo saber que uno está siendo tentado, hay dos formas de saberlo. Primero, porque lo que usted quiere hacer es exclusivamente para usted. Si usted descubre que quiere hacer algo únicamente pensando en su propio estómago, en su propia felicidad, piénseselo, que a lo mejor eso no viene de Dios. Y hay una segunda forma, mucho más profunda. Hágase una pregunta, docente. Esto que usted quiere hacer, esto que está tentado a hacer, ¿va a causar sufrimiento a alguien? ¿Alguien va a salir herido? Y si usted logra visualizar el rostro de alguien que va a salir herido, un amigo, un estudiante, un hijo, una esposa, una mamá, mejor pare. Probablemente eso es una tentación. Nunca, ninguna decisión que tomemos tiene que causar gente sufriendo, gente herida, gente que salga mal parada de nuestras acciones. Pero Jesús sabe discernir entonces esas tentaciones. Y finalmente Jesús también a veces se desanima, ¿no? Hay un día que yo me lo imagino a Jesús mirando al cielo con los ojos en blanco. Vienen los discípulos y dice, Maestro, allá vimos a un endemoniado, hicimos como tú haces, le impusimos la mano y no pudimos quitar el demonio, Maestro. Y Jesús dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes, ve, brutos? A veces Jesús se enoja, a veces Jesús quiere escapar al otro lado del lago, porque siente que la gente no lo sigue por el reino, lo sigue por comida, porque Jesús le da de comer. En una palabra, son un montón de pedigüeños. A ratos Jesús siente miedo, por eso en Getsemaní se pone a llorar, Padre, si puedes, líbrame. Yo sé que donde los romanos me agarren me van a hacer pedazos. Jesús tiene todos esos miedos, pero siempre, siempre, si algo destaca Jesús, es que por encima de los miedos, de las tentaciones, de las incomprensiones, de los enojos normales que tenía como ser humano, Jesús nunca dejó de pensar en hacer el bien a los demás, sin beber el trago amargo de la incomprensión. Algo que creo que nos falta muchísimo a nosotros. Nosotros a veces sí somos buenos, pero cuando hacemos algo bueno, estamos esperando que se nos reconozca, que se nos diga gracias. Incluso en una cosa tan simple que yo a veces pongo como ejemplo, ¿no? Llega usted a su trabajo, al colegio, y de pronto dice, Ángela le dice a su compañero, a Jorge, le dice, buenos días, Jorge, y espera que Jorge le responda. Y si Jorge no responde, se resiente, se enoja, ah, ya no lo vuelvo a saludar nunca más. ¿Qué se cree? Muy importante que no responde el saludo. Bueno, Ángela, cuando usted llega a su trabajo, desee bendición a sus compañeros, que tengan un bello día. Y si no se lo responden, usted siga bendiciendo. Su tarea es lanzar semillas, no esperar que le den frutos. Ojalá que la otra persona no responda, pero si no, pues, toca ayudar. Hay gente que ya no ayuda porque dice una vez di la mano y se fueron hasta el codo. O una frase típica que la escuché alguna vez en San Borondón, en el campo, ¿no? Al chancho solo lo capan una vez. Entonces ya, una sola vez yo ya no vuelvo a ayudar. No. Imagínense si Jesús hubiese esperado nuestra respuesta. No se deja crucificar. Jesús no le interesa que lo reconozcan, que lo apoyen. Es más, cuando ya Jesús está solo en la cruz y agonizante, todavía levanta la mirada para decir, Padre, no le tengas en cuenta estos delitos. Estos manes no saben ni lo que están haciendo. Ese es Jesús. Y es algo que deberíamos aprender. Terminaremos hoy viendo brevemente algunas etapas de la vida de Jesús en general y la próxima semana volveremos para ver esas etapas un poquito más detalladas dentro del reino, ¿no? La primera etapa es la infancia, ¿no? Los relatos de la infancia inician con la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María. ¿Sí? Sabemos que nació en tiempo de César Augusto, emperador romano, nos lo dice Lucas en el capítulo 2, que nació en un pesebre, ¿no? Un pesebre, por si acaso, es un lugar, un bebedero de agua. Es un lugar donde se metían los animales por las noches para que no estén a la intemperie y tengan agua y par. Obviamente era un lugar de paso, nadie se preocupaba. Digo esto porque es que a mí me causa hasta gracia cuando cada uno de ustedes en Navidad prepara su nacimiento, ¿no? Eso es una cosa tan bonita. Algunos le ponen un espejo simulando un lago y ahí le ponen patos, cigüeñas.
Algunos le ponen hasta trenes pues a su nacimiento, ¿no? Y le ponen nieve. No falta el descarado que le pone hasta un Papá Noel al fondo. ¿Sí? Y yo digo, ¿por qué queremos hacer esos nacimientos tan bonitos? Para olvidarnos que Jesús nació en un lugar donde habitaban animales y que debe haber olido animales y a excremento de animales. Allí nació Jesús. Quizás lo hacemos es para no salir de nuestra casa y quizás buscar hoy que Jesús sigue naciendo, a veces en los niños que están viviendo en la calle, en la gente humilde que no tiene para una cena. Algunos tratamos a veces de calmar la conciencia y le regalamos un pollito a una familia pobre y una librita de arroz y le compramos hasta un cartón de vino y luego nos vamos a encerrar a nuestra casa no a comer pollo, sino pavo, no a tomar cartón de vino, sino champán, ¿no? No a comer galleta burrito de la Universal, sino a comer galletas en esas cajas, en esas latas bonitas, ¿no? Esas latas que luego sirven para guardar hilo y agujas y todas esas vainas. Jesús nació en un lugar muy humilde. A los 8 días, como buen niño judío, fue circuncidado en el templo y se le impuso un nombre, en este caso Jesús, ¿no? Desde pequeño sufrió la persecución y fue migrante porque si, queriendo ser asesinado junto con su familia, debió huir a esperar a que haya más seguridad y cuando finalmente Herodes muere, regresó a Nazaret donde vivió casi toda su vida. ¿Sí? ¿Hubo algo especial en la infancia de Jesús? Pues prácticamente nada. Debió ser un niño muy normal. Habrá jugado. Cosas sencillas. Por lo que ya dije hace un rato, tan normal debió ser la vida que sus paisanos, sus vecinos, cuando Jesús empieza a hablar del reino de Dios, se sorprendían, porque lo conocían. ¿No es acaso Jesús el hijo de José? ¿Cómo así que nos viene a hablar ahora? Por eso nos dirá Marcos que cuando Jesús regresó a su pueblo, pues nadie creía en él. Y por eso Jesús no pudo hacer nada. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Aún ustedes docentes, ¿no? A veces es más fácil hablar de la fe, de la religión en el colegio con los estudiantes. Vaya pues a hablar a su propia familia. Y en su casa no le quieren creer. Dice, ¿cómo tú? Tú que toda la vida has sido un borracho, ahora vas a venir a decirme que has cambiado. Así es. Así es, por eso Jesús dirá, nadie es profeta en su tierra. Luego de una infancia, que no podemos decir mayor cosa porque apenas Mateo 1:2 y Lucas 1:2 nos hablan de esa infancia, a nadie más nos habla, pasamos a la parte quizás más fuerte que es los inicios apostólicos, ¿no? Cuando Jesús tenía más o menos unos 30 años de edad, comenzó su misión. 30 años en la época no habla de un jovencito, ¿no? Los que ahora tienen 30 años se sienten todavía pollitos, no somos jovencitos. En aquella época, tomen en cuenta que los jóvenes a los 14, 15 años ya estaban casados. Quiere decir que a los 30 Jesús ya es un hombre adulto. Si quieren hacer una comparación, los 30 años en el tiempo de Jesús equivaldrían hoy a hablar de un hombre de unos 50, 55 años, que ya no es un joven, es un adulto. Y eso quizás fue un problema, porque a esa edad, cuando Jesús empieza a hablar, pues ya seguramente lo miraban con cierto rechazo. Lo primero que hace Jesús es bautizarse en el Jordán, porque el mismo Jesús no sabe qué es lo que tiene que hacer. No es que Jesús sabía desde que nació lo que quería hacer. Las tentaciones que nos muestran, en el fondo lo que nos quieren hablar es que Jesús está preguntando por dónde empiezo. La primera tentación, el pan, es la tentación Jesús de ser un Mesías de esos asistencialistas, tan típico a veces en la política, ¿no? Que pretenden dar pan, pan y comida a la gente. ¿Sí? Y Jesús no quiere eso, porque eso es pan ahora y mañana sigue el hambre. La segunda tentación es volverse un líder carismático, un político que convence a las masas para que lo sigan. Y Jesús lo rechaza. La tercera tentación es volverse un caudillo militar y quizás a través de las armas querer cambiar. Y Jesús tampoco pretende eso. Al final, después de pasar 40 días en el desierto, Jesús comprende que el reino de Dios hay que trabajarlo desde abajo o por usar una palabra de Facundo Cabral, al final la única revolución que uno puede hacer es revolucionarse. Cuidado con la tentación de querer que los demás cambien. Queridos profesores, sus estudiantes van a cambiar
en la medida en que vea que usted cambió. Yo mismo ahora que ya tengo mis años y recuerdo mis profesores, yo me gradué en el Colegio Provincia de Chimborazo, allá en Ajacacia. Los profesores que hasta hoy marcan mi vida y que los recuerdo con cariño, no recuerdo mucho de lo que me enseñaron. Y voy a hablar concretamente de uno, el licenciado Fausto Ochoa, mi profesor de matemática y de física. No me pregunten de matemática y de física que no me acuerdo nada, pero jamás olvidaré a mi profesor, su forma de ser, su estilo, su humanidad, su cercanía. Eso lo llevaré, el único profesor que cuando se murió me di la tarea de viajar a Guayaquil para presentar y rendirle honores y decirle gracias, maestro, por todo lo que hizo en mi vida. Un muchacho de 16 años. Me salvó. Yo soy de la época en que Guayaquil estaba plagado de pandillas. Ustedes la recordarán, que por un par de zapatos mataban. Y él salvó a muchos de mis compañeros con su forma de ser. Jesús lo entendió, que no se trata de cambiar al otro, se trata de cambiar usted y usted volverse un testimonio. No estoy diciendo que se vuelva un santo que orina agua bendita, sino que usted se vuelve un ser humano capaz de acoger al otro, ¿no? Además, Jesús entiende que su misión no es individual, sino una misión comunitaria. Es decir, aquí no se trata de salvar uno solo, sino en comunidad. Por eso Jesús no enseña que Dios mío, Jesús enseña a rezar Padre nuestro, pidamos por el pan nuestro, pidamos por el perdón de todos nuestros pecados, pidamos porque superemos las tentaciones juntos. Si usted me pregunta a mí, esa es la razón profunda por la cual yo soy católico. Yo respeto a todos los grupos religiosos y creo que en todos los grupos religiosos que hay en nuestras ciudades hay algo bueno. Pero más allá de eso, encuentro que todavía en la Iglesia Católica puedo vivir lo que para mí es lo fundamental en mi fe, en la mía por lo menos, y es la comunidad. Yo jamás podré creer eso de que con que en mi familia estemos felices y bien alimentados, ya todo es alegría. El pan que yo recibo cada día me compromete a pensar en el pan de los hermanos que no tienen. Las bendiciones que Dios me da en mi trabajo me comprometen a poder ayudar en la medida de lo posible, hasta donde se pueda, a los hermanos que no tienen. Si no, la vida no tiene sentido. Y eso se lo aprende de Jesús. Su vida pública la desarrolla no en su pueblo, sino en Cafarnaún y luego de manera itinerante, yendo a Jerusalén y a todos los pueblos vecinos, y en cada lugar donde Jesús va, se dedica a predicar. Una tercera etapa de Jesús es lo que se llama la encrucijada crítica o la crisis de Jesús, ¿no? Cuando Jesús se da cuenta que la mayoría de la gente que lo sigue lo hace por interés, lo hace porque Jesús da pan, lo hace porque ha multiplicado el vino, lo hace porque suele curar algunas enfermedades. Entonces la gente lo sigue es por interés, no porque se hayan convencido por el reino. Y no solamente la gente que lo sigue, sino que sus propios discípulos están con él de alguna manera por el prestigio que le da ser amigos de Jesús. Por eso, cuando Jesús se da cuenta de eso, decide de alguna manera parar. En el Evangelio de Marcos, hacia el capítulo 7, Jesús para, 8, perdón, hacia el capítulo 8, Jesús para, ya no se pone a hacer tantos milagros. Al inicio, Jesús hace milagros todo el tiempo. Luego Jesús se da cuenta que no se trata de hacer muchos milagros, sino de formar la comunidad. Y por eso empieza a dedicarse con mayor ahínco, con mayor interés a sus discípulos. A ellos intenta enseñarles lo que es el reino de Dios, les intenta enseñar que cada hombre, y eso hasta el día de hoy, cualquiera de ustedes, queridos profesores, cualquiera de ustedes que opte por ser bueno y justo, va a ser perseguido. Van a hablar mal de usted. Cualquiera de ustedes que decida servir con libertad será cuestionado, porque los hijos de las tinieblas son más astutos y numerosos. Y sin embargo Jesús los prepara. Va a haber persecuciones, va a haber muerte, y Jesús les va a enseñar a orar, les va a enseñar a poner la vida en manos de Dios, a confiar y a decirles, a mí me van a matar, pero yo pongo mi vida en manos de Dios. Si ustedes lo hacen, créanme que aunque pierdan su vida,
la van a ganar. Y es bien complicado. Sí, créanmelo. Mi experiencia también muy personal, debo compartírselas, ¿no? Cada vez que uno intenta ser bueno, piensan que uno es pendejo. Y ahí no falta el que quiere burlarse de usted, el que quiere aprovecharse. A veces me han dicho a mí, pero ¿no te ves que te ven la cara? Sí, si la gente quiere verme la cara, está bien. Problema de ellos, no mío. Pero yo no voy a dejar que una persona de mal corazón termine enchuecando mi propio corazón. Además, yo digo, a mí no me va tan mal. A mí a veces, pues son bobadas las que uno pierde, ¿no? Jesús perdió la vida. El maestro perdió la vida. A mí todavía no me han crucificado, gracias a Dios. ¿Sí? Pero esa es la crisis, ¿no? Luego de esa crisis, Jesús sube a Jerusalén, decide enfrentar su vida apasionadamente, siente que el amor de Dios lo lleva a ir al extremo, porque Jesús, miren, voy a ponerlo con un ejemplo que ponía Monseñor Helder Cámara, obispo de Arrecife en Brasil, ya murió. Don Helder Cámara alguna vez en una entrevista, la pueden encontrar en YouTube, en las redes está esa entrevista. Helder Cámara dice, es curioso, cuando yo daba de comer a los pobres, me llamaban santo. Cuando empecé a preguntar por qué hay pobres con hambre, empezaron a llamarme comunista. Cuando Jesús sube a Jerusalén es precisamente por eso. Jesús dice, aquí hay gente que sufre hambre, pero ¿quién causa el hambre? ¿Quién causa la ansiedad? ¿Quién causa el rechazo? Y Jesús se da cuenta que tiene que ir a Jerusalén y enfrentar a las autoridades políticas y religiosas, que son los verdaderos causantes del sufrimiento, y se enfrenta a los poderosos. Ejemplos vemos allí, por la expulsión de los vendedores del templo, cuando Jesús se enfrenta con las autoridades, y pues eso lo llevará a Jesús a meterse en un conflicto tan grande que sin querer buscar la muerte, porque atención, Jesús nunca buscó la muerte. Jesús toda su vida habló de la vida, de la dignidad. Más aún, Jesús le dice, yo he venido para procurar vida y vida en abundancia. Jesús busca que todos tengan pan, casa, comida. Jesús no busca la muerte. La muerte viene como consecuencia de la radicalidad. Yo diría que un ejemplo parecido es el de las madres, ¿no? No sé si Marcia, usted sea mamá. Usted no busca sufrir como madre. Usted quisiera darle a sus hijos todo lo mejor y usted mismo ser feliz. Pero a veces ese amor tan profundo por un hijo hace que usted, Marcia, se sacrifique, trabaje el doble, el triple, con tal de que sus hijos sean felices. Eso lo va a llevar a Jesús a la penúltima escena, para ir terminando hoy, que es su pasión y muerte. Jesús entra en Jerusalén montado en un burro. La gente en principio lo aclama porque aquí llega el que da de comer, aquí llega el que cura enfermedades, aquí llega el que habla bonito, pero pronto las autoridades lo van a detener, lo van a acusar a Jesús de un doble delito. Jesús va a ser acusado de ser blasfemo, es decir, de creerse el Hijo de Dios, y luego los romanos lo van a acusar de subversivo, de agitador político. Y eso lo va a llevar a Jesús a la cruz, que tiene que haber sido doloroso por todo lo que significó, no tanto la cruz en cuanto muerte, sino la forma como Jesús llega a la cruz, ¿no? Abandonado por sus amigos, sintiendo la ingratitud, sintiendo dolor por la traición, ¿no? Un Pedro que poquito antes le dice, maestro, aunque todos te abandonen, yo nunca te dejaré, y poco ya lo está traicionando diciendo que no lo conoce, ¿no? Judas que lo vende, Pedro que lo niega, y las únicas que siguen con él son las mujeres. Y aquí vale una palabra, aunque las mujeres se enojen, ¿no? No porque precisamente que, es que las mujeres somos más valientas y podemos, no, lo que pasa es que cuando alguien era condenado a muerte, se permitía que un grupo de mujeres lo acompañen para que lloren a quien pronto va a morir. Por eso a Jesús lo acompañan un grupo de mujeres hasta la cruz. Y finalmente Jesús muere en la cruz, pero para nosotros creyentes la muerte no fue el final, Jesús resucitó. Y cuando hablamos de la resurrección, no estamos hablando de una resurrección como hecho físico, ¿no? No es que los muertos se levantan, wow, ha de ser una cosa terrible eso, ¿no? Estamos hablando de una experiencia personal.
Personas que sienten en su corazón que Jesús ha resucitado. Personas que no, es como yo digo, y vamos saliendo de aquí, es como yo digo el amor, ¿no? Si alguno de ustedes está enamorado y que alguien me diga, explícame que estás enamorado, ¿cómo te explico que estoy enamorado? ¿Cómo te explico esto que solamente siento? Y yo lo siento. Y aunque en veces muchas personas dicen, pero mira que no te conviene, no es tiempo, tú has trabajado tanto, ¿no? Pero uno dice, no es que esté loco, es que es el amor. El amor es así. A mí me da, una de las tentaciones que mis estudiantes a veces me ponen es que buscan que yo les explique la fe. Luego, yo no te puedo explicar la fe. Yo creo que Cristo ha resucitado, pero yo no te lo puedo explicar. Sencillamente lo siento, lo vivo. ¿Eh? Eh, Gisela, tanto que le he molestado hoy, ¿puede abrir un ratito su micrófono? Ya una última pregunta para terminar, Gisela. ¿Usted tiene papá, Gisela? Sí tiene, pues ¿cómo vino a este mundo? Ya murió, me imagino. Pero entonces, pero abra su micrófono y converse un ratito conmigo. ¿No puede abrir su micrófono? No, a ver, ¿a quién tengo por aquí cerca? Marcelo, usted puede abrir su micrófono, por favor. Tampoco puede abrir su micrófono. Ah, es que Lauren seguramente les bloqueó a todos. Espérense que ya les permito abrir, silenciar a todos, permitir que reactiven eso. Ya. Ahora sí, ya puede abrir el micrófono, Marcelo. Sí, yo Ya, ya lo dice, abrí. ¿Cómo ya. está, José? Seguro Lauren lo bloqueó para que no haya ruido. Gisela, ¿usted tuvo papá? Por supuesto, sí. ¿Cómo se llamaba su papá? Vicente Aguirre, Vicente. ¿Y cómo sabe que Vicente era su papá? porque desde que yo nací era mi papá. Y luego estaba en mi partida de nacimiento y luego en mi cédula y es mi papá. Ya Es está. porque yo lo sentí que es mi papá. Sería ridículo que usted vaya ahora a pedir que saquen el cadáver de su papá para un examen genético para comprobar si en verdad era su papá. Por Pues su papá supuesto. sencillamente porque usted siempre lo sintió ahí, a su lado. Es, Bien. Esa es mi explicación cuando me preguntan, ¿cómo sé yo que Dios es mi padre? Porque a mí me lo dijeron de chiquito y siempre lo sentí. Y yo no necesito explicarlo. Y desde chiquito he sentido que Jesús está resucitado. ¿Sí? Hemos llegado al final, nos queda un minuto para terminar el día de hoy. No se olviden la tarea del día de hoy, por favor, ¿no? No es una tarea teórica, es una experiencia de ejercicio personal, ¿sí? Pregúntese usted, ¿quién es Jesús en mi vida? Y por favor, si alguno de ustedes, queridos maestros, maestras, si alguno de ustedes tuviese que con un poquito de dolor, pero con mucha honestidad, Cristina, Marcelo, Anita, Marcia o Ángela, tuviesen que reconocer, yo no he sentido a Dios en mi vida, yo no he sentido a Cristo nunca. Permítame darle un abrazo y animarla. Ya es una buena noticia. Por lo menos ya no se tenga que engañar. La fe no es creer en dogmas. La fe no es un montón de prácticas que hacemos en una iglesia. La fe, la experiencia de Dios, es un sentimiento de mucha confianza en que sabemos que Dios tiene el control de nuestra vida y que problemas siempre habrá, pero que a veces los problemas hay que simplemente esperar. Dios sabrá en qué momento nos ayuda. El problema es que cuando no tenemos fe, llega el problema y nos desesperamos. Y algunos se dedican a beber, otros se matan, otros huyen, otros van a buscar brujos. Sí, Quisiera, alguna por vez, favor, Cristina. compartir algo que no sé si será la respuesta a lo que usted dice, que cómo podemos saber si Dios está con nosotros. Él nos manda por medio de señales, Sí, eh, cosas, y no sé si en el caso de una experiencia que tengo es un llamado. Uno cuando siente una energía, una aura que te apodera el cuerpo, es como una coraza que te protege del exterior y por lo cual uno siente en la mente que no existe nada imposible. Te sientes como una persona superior que puedes ante todos y que Dios está contigo. Eso es lo que uno siente. Cuando uno siente, yo creo que uno está tratando de ayudar, no sé, esa es mi pregunta. sí, Marcelo, respondo a su pregunta directamente. Dios siempre responde, siempre. El problema es que nosotros estamos a veces tan preocupados de otras cosas que pasamos desconcentrados. Dios habla,
Le voy a contar una anécdota que le pasó a un querido amigo mío. A él le fue muy mal en un momento, tan mal que lo acusaron de cosas terribles, tan terribles que él perdió el trabajo y fue tan fuerte que hasta le dio un derrame cerebral del impacto. Y estuvo algún tiempo en el hospital y cuando él salió del hospital, él salía preguntando eso, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy, para dónde voy a caminar? Y le preguntaba a Dios. Y él me contaba que cuando salió del hospital, al salir tomó un taxi y al subirse en el taxi, el señor taxista empezó a conversar con él y le contó que él hace pocos días le habían robado su taxi propio, casi lo matan. Y dice, pero vea que Dios es tan bueno que mi vecino me prestó el taxi para que trabaje por lo menos una vez a la semana para llevar la comida. Y aquí estoy contento trabajando. Dice mi amigo, yo sentí como la luz, el calor de Dios llegó y sentí que Dios me decía, lo has perdido todo, yo te voy a dar los medios para que vuelvas a lograrlo. ¿Sí? Dios siempre responde. No crean que Dios va a venir desde el cielo como un ángel con trompetas, ¿no? A veces responde a través de un niño, a través de una conversación en un bus. Dios a veces responde a través de una palabra en un curso. A veces Dios responde en el silencio. De vez en cuando Dios responde con un texto bíblico que nos llega, con una canción. Mantengamos oídos bien abiertos, ojos muy atentos, que Dios siempre responde. Entonces, haga su ejercicio. Entonces, te decía Cristina, si descubres hoy que todavía no has tenido tu encuentro personal con Dios, bendito sea Dios, ya es un primer pasito. Entonces dediquen hasta el próximo mes un minuto cada día, un minutito, y hagan como el joven Samuel y repitan con el joven Samuel, habla Señor, tu siervo escucha. Háblame Señor, tu siervo escucha. Y dejen que Dios hable. Esa es la única tarea para esta semana. La próximo encuentro vamos a completar esto hablando de lo central que hemos dejado por ahora, que es el reino de Dios, la gran propuesta, la pasión de Jesús, aquello por lo que vivió, vibró y estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Sí? Muchísimas gracias por esta jornada. Creo que ha sido un momento muy bonito. Les agradezco su presencia y si Dios permite, nos encontramos la próxima ocasión para continuar este tema. Lauren. Muchas gracias, querido José. Bueno, pues entonces ya sabemos la tarea, los responsables de cada unidad educativa. Eh, Preocúpense de recoger, aunque sea una hojita, una cuartillita, ¿sí? Yo les voy a enviar en la grabación bien comprimida para que puedan recuperar los que por alguna razón no han podido seguir la charla. Tiene muchos contenidos y los que la han seguido no les hará mal volver a escuchar y escribir. Y ya saben, queridos profesores, profesoras, que lo que se escribe se aprende. ¿Sí? Lo que no se escribe entra por un lado, oreja, y sale por la otra. Algo se queda, pero mucho más cuando escribimos. Ánimo va a estudiar la palabra de Dios que cambia, transforma nuestras vidas. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Pueden activar el micrófono, aunque siempre parece que los padres de familia son más animados que ustedes, profesores. El mes pasado, qué cosa, tuvimos que reducir la charla a la mitad. La otra mitad la dieron los padres de familia. Opiniones, preguntas. Qué lindo. Linda experiencia tuvimos. Anímense ustedes o digan a los padres de familia que les animen también a ustedes, siendo ellos responsables, ¿verdad? Ayudándoles en la tarea educativa de esos niños, niñas, jóvenes. Y Santa María, a ver, ¿dónde están? Tumbados ahí a la Bartola. Espero, sí. Benito, saludos,
Saludos, padre. Muy bien, ya les veo ya. ¡Ánimo! Parece que el calor los agobia y cuando vienen a Quito el frío los congela. No están en ningún sitio. Bien, qué cosa. Tienen que quedarse en el subtrópico. Bueno, nadie levanta la manito, nadie activa el micrófono. Mira, unidad educativa. Juan, a ver qué dice que no acabo de leer. Mariana Negrete, muchas gracias. Bonito, ¿verdad? La vida de Jesús. Claro que sí. Cuando nos encontramos con Él, no estamos solos. La Consolata, un buen grupo. Ah, Juan Diego, muy bien, buen grupo. Unidad educativa, Juan Diego. Es que cuando es la letra tan larga, tengo, a ver, destacar, quitar. eh, bueno, ya, saluden, saluden. Juan Bosco, qué bien, Juan Bosco, eso. Y la Consolata, qué grupo tan grande de profesores. Vea qué ánimo tienen la Consolata. Eso está buenísimo. Y Juan Bosco será porque son salesianos también. Y Rosa, Santa Rosa de Lima. Qué bonito ver ahí grupos, ¿verdad? Qué lindo. Ya voy a poner a recuperar la grabación y también lo subiremos al Facebook. Ya les mandaré el link. Que Dios los bendiga a todos. Les invito a hacer un Ave María de agradecimiento a nuestra mamita la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Que tengan una buena tarde y a descansar. Muchas gracias. Adiós, adiós.